Deuteronomio capítulo 27, verso 5 al verso 10 nos dice así la bendita palabra de Dios. Y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Sacrificarás ofrenda de paz, comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Alabado sea el Cristo de la gloria. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar sacrosanto. Dios, tú conoces nuestro entrar, tú conoces nuestro salir. Solamente te pido en esta hermosa mañana que ponga la palabra en boca de tu siervo para honra y gloria tuya, palabra de sanidad, de fortaleza, de dirección, conforme a la necesidad de tu pueblo. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Puedes tomar asiento los que están de pies. En esa mañana estaremos hablando o es como una pregunta, ¿cómo está nuestro altar para Dios? ¿Cómo está nuestro altar para con Dios? Altar significa lugar levantado, un lugar alto, santuario, sacrificio, templo, ofrenda. Esto denota propósito en la vida del creyente. Lo primero que aparece en la Biblia, o los primeros que aparecen en la Biblia levantando altar, aquí miramos a Noé. En Génesis capítulo 8, verso 20, aparece Noé edificando altar cuando ya ocurrió todo el diluvio y demás. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces aparece aquí Adán, Noé, y después Abraham aparece por la segunda vez otra persona levantando altar. Abraham, en el capítulo 12, verso 7, dice que apareció a Jehová Abraham. Todavía no era Abraham, sino Abraham. Apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y nuevamente un poquito más adelante en el versículo 4, capítulo 13, dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Gloria a Dios. Cuando uno habla de altar, claro que por supuesto hay momentos en la Biblia que aparecen en diferentes pasajes más en el Antiguo Testamento levantando altar. Llega un momento que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuvo decadencia, una decadencia en el pueblo de Israel en lo que se refiere al altar. Decayó. Y eso lo vemos en los primeros versículos del primer libro de Reyes, bueno, más capítulo 18, donde vemos una lucha ardua, porque el altar se arruina por culpa nuestra. El enemigo no puede arruinar nuestro altar, porque el altar es nuestro. Pero el problema es que para pelear con el enemigo necesitamos tener el altar levantado, el altar limpio. Entonces, vamos a ver para que veamos aquí unos pasajes donde habla de la condición que estaba el pueblo de Israel, tenía decadencia en lo que se refiere al altar. En el versículo 17 dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú? Cuando hablamos de Acab, un rey que, aunque era del bando o de la corriente de la línea de Dios, se había casado con una pagana. Y esa pagana había introducido altares paganos, porque hay altares paganos, altares diabólicos, altares de oscuridad. Y llega un momento que la situación estaba dura dentro del pueblo de Israel. Y Acab le echa culpa al profeta Elías, cuando la culpa era por su esposa Jezabel. Amén. Acab vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió:
Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, o sea, tu familia, la casa de tu familia, tu padre, ha dejado los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Baales, terrible, Baales son dioses paganos, ahí donde viene carne para Baal, o carnaval, como quiera decir. A Baal, tú eres el que has turbado, tú eres el que ha desviado, porque los altares que estaban edificando eran altares contrarios a los altares que Dios ha establecido, porque había decadencia por seguir ideas contrarias a las ideas de Dios. Hay personas que piensan que están haciendo algo bien para Dios, que lo que están haciendo es para Dios y están levantando altares contrarios. Hay un ejemplo en la Biblia de un personaje llamado Saulo de Tarso, que más adelante es conocido como Pablo, cuando es transformado, es cambiado. Él pensaba que lo que estaba haciendo era para Dios, hasta que tuvo un encuentro con el Señor donde cayó del cabello y donde el Señor le habló y dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Imagínense, cuando uno ve y escucha eso, no le viene a la mente nada, pero si yo le digo, dura cosa es dar patada contra un chuzo, ¿quién sale dañado? ¿El chuzo o el pie? Eso es lo que está diciendo, dando cosas. Cosas es cuando uno da talonazo a un caballo. El caballo tiene una espuelita con una forma de ruedita, y tú le das cosas, lo puya, dar talonazo contra un chuzo. Entonces el problema es ese. Este cree, estoy hablando de acá, que era el profeta Elías que había, y eran ellos porque están siguiendo y caminando en dirección contraria a lo que Dios le había indicado. Y esto lo vemos, vamos a retroceder un poquito más del capítulo que hemos leído al 16, vamos a ver aquí. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. ¿Qué es Asiria? Siria no pertenece al pueblo de Dios. Asiria no es el pueblo de Dios. Asiria es un pueblo pagano. Asiria siempre subyugaba y maltrataba a los pueblos que estaban alrededor suyo. Entonces dice Asiria. O sea, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, que no era altar de Dios, no era altar de Dios, porque el pueblo de Asiria era un pueblo pagano, no era un pueblo que adoraba al Dios de los cielos, al Dios de los ejércitos. Dice que cuando el rey, el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. O sea, empezaron a copiar de las cosas paganas. El problema cuando de repente quieren introducir las cosas paganas dentro de la iglesia, porque, ay, esto sirve, esto se ve bien, esto trae las almas. ¡No! ¿De qué vale que traiga las almas si las almas que la traen siguen siendo iguales? Siguen siendo paganas, siguen en su propio sendero ancho de pecaminoso. Dice, y el sacerdote Urías edificó al altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó al rey y ofreció sacrificio en él. Imagínense, ¿cómo? Tú vas a poner, tú que eres de un pueblo diferente, tú que te han dado directrices de niño, cómo adorar a Dios. Hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos, el yo soy. Se enseña sobre lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como los milagros. Y de repente tú vas a caminar en un sendero contrario para levantar un tal pagano y adorar en un altar. ¿A quién está adorando? Por eso la Biblia dice en Corintios 10:20 que el que ofrece sacrificio a los ídolos se lo ofrece a los demonios. Lo dice clarito. Lo dice clarito. El que no quiere ver eso, el peor es que el ciego que no quiere ver. Entonces aquí vemos esto, terriblemente lo vemos. Ellos se habían desviado, había decadencia. Entonces ellos mismos habían caminado a que el altar que debía levantarse para adorar a Dios se levantara altares paganos. Cuando la persona quiere hacer y seguir a Dios conforme a sus designios, conforme a su voluntad, levanta altares paganos. Porque piensa de una forma u otra, yo sirvo a Dios, hago esto, como aquel valiente que le ofrece una manda a Dios, dice, para que no lo agarren robando. Tengo que cumplir una manda ahora el 21 de octubre, porque para que no me agarren cuando estoy haciendo mis cosas, vendiendo mis cosas. Droga. Eso estaré pagado. Y piensa que está bien, pues ese es Nazareno. El Nazareno que parece el mismo diablo. Entonces, porque no es el Cristo que habla la Biblia, hermano, aunque diga que se llame, tenga el mismo nombre.
puede cambiar el nombre, pero una cosa diferente. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí está la decadencia, donde se levantan altares contrarios al altar de Dios. Hay caminos que conducen a levantar el altar y hay que hacerlo conforme lo dice la palabra del Señor. Dice, por tener ideas equivocadas sobre la adoración. Vamos a avanzar aquí mismo, capítulo, vamos a retroceder un poquito más, al capítulo 12, ahora estamos retrocediendo, Reyes. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, había una ordenanza y al pueblo israelí decía, lo que tienen que servir al Señor son los levitas. Los levitas son los adoradores. Los levitas son los que no se le da ni terreno para que ellos puedan servir dentro de la obra del Señor. Y se agarró cualquiera, no importa, porque ellos estaban haciendo su cosa a su manera. A su manera. Porque lo lastimoso ahora que ahora todo el mundo se llama pastor. Todo el mundo se llama pastor. ¿Vamos a ver pastor de qué? Amén. ¿Qué está enseñando? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es su testimonio? Amén. Gloria al Señor. Por aquí dice, aquí está. Dice, entonces instituyó Jeroboam, porque aquí está. ¿Quién es Jeroboam? Que me doble un poquito. Jeroboam era un servidor de Salomón. Pero Dios, a través de un profeta, le dijo a Jeroboam, tú vas a gobernar, a pesar de que no era descendencia de David. Tú vas a gobernar. Porque el hijo de Salomón que debía gobernar se llamaba Roboam. Parece igual a los nombres, ¿eh? Roboam. Pero cuando Salomón se dio cuenta de que había un profeta que iba a reinar, lo trató de matar y salió huyendo él. Así que cuando Salomón murió, él regresó. Y como Roboam empezó a gobernar de una forma indiscreta, 10 tribus salieron huyendo de él y se unieron a Jeroboam y gobernó porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, cuando él está gobernando esas 10 tribus que se llama Israel, las otras 2 tribus se llama Judá, ¿sabe qué sucede? Él le dio temor que el pueblo se fuera a adorar a Jerusalén. Así que inventó un centro de adoración pagano en la misma fecha para que nadie se fuera para allá. ¿Qué cosa más terrible? Se le olvidó de que Dios lo puso ahí. Se le olvidó que tú no puedes caminar en un sendero equivocado al sendero que Dios ha trazado. Se le olvidó que Dios le había dado palabra y se había cumplido. Se olvidó que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Entonces aquí aparece este hombre. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se daba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, el ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho. A los becerros que habían ¿qué? Hecho. Ahí, idolatría, hicieron un becerro. Ese es tu Dios, este becerro tan feo, repilante, es un diablo, este es tu Dios, le decía. Dice, el sacerdote para los lugares altos que había fabricado, él mismo instituyó eso. Qué cosa, ¿no? Buscando siempre, es el problema cuando la persona quiere buscar su propio beneficio, hace cosas contrarias al mandato de Dios. Entonces aquí empezó a levantar altar contrario al altar de Dios. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo y en el mes que él había inventado. ¿Había qué? Inventado, que había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Incienso que queman por ahí los días hediondo, eso es diabólico. El incienso que sube a la presencia de Dios es tu buen proceder, tu oración, tu clamor. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, llega un momento que Dios le reclama a Jeroboam sobre este culto pagano. Porque siempre la misericordia de Dios, que Dios te habla, Dios te advierte. La cosa es si prestas atención. Tú estás haciendo mal, Jeroboam, estás inventando cosas, así que te voy a mandar un siervo de Dios para que habla que lo que tú estás haciendo no está correcto. Y aquí aparece un profeta donde le dice que este altar que había levantado es un altar pagano, un altar que debía botar esas cosas de ahí, sacarlo de ese espacio. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Aquí está. Gloria al Señor. Pero miren, Betel dice, pero aquí está algo. Vamos al versículo 13, versículo 1, capítulo 13, dice, y aquí un varón de Dios